Buenos días, mis preciosos hermanos. Dios le bendiga. Siéntese bienvenida a la casa del Señor. Les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos a dar inicio a la ceremonia de resurrección esta mañana. Con reverencia, con una actitud correcta. Amén. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, bendito seas, mi Dios, en esta mañana, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por permitirnos una vez más estar en este lugar, Señor, congregados en tu nombre, Señor. Venimos, Señor, faltos, Señor, pero, Señor, no es por nuestros méritos, sino es por tu sublime gracia, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu corazón. Padre Santo, sabiendo que sin ti no podríamos vivir una vida cristiana, Señor. Necesitamos nuestro nuevo nacimiento y que tú estés gobernando totalmente nuestra vida, Señor. Es nuestro clamor que sea así, Señor, porque el día está cada día más cerca. Ayúdanos, Dios, viendo las señales naturales y espirituales, Señor. La maldad cada día aumenta, Señor. Padre Santo, solamente la sangre que está en esta tierra está deteniendo la ira, Señor. Ayúdanos. Bendice esta reunión, bendice lo que se va a cantar, Señor. Bendiga al predicador, bendiga toda la actividad, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz. Murió mi Jesús por salvar almas del pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene su atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios. Condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz mi corona Jesús
cruz de Jesús, toda su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario, si se pone de pie por favor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar almas del pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos
mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Inclinemos nuestros rostros, preciosos hermanos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más estamos en este santuario que tú has provisto, Señor, para la adoración. Agradecidos por el privilegio de la vida y por colocar en nosotros el deseo de venir a tu casa. Cada vez, Señor, que nuestros ojos se abren es una muestra de tu misericordia. Es una oportunidad, Señor, para acercarnos a ti. Nosotros estamos muy felices que tú nos hayas escogido. Y ahora estamos aquí en esta mañana de resurrección para honrarte, para alabarte y para escucharte. Te ruego, por favor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que bendigas la escritura que voy a leer. Ábrela para mí. Permíteme ir despacio para que de esa manera, Señor, podamos asegurarnos que nos están entendiendo. Entiendo, comprendo y acepto que no hay en mí nada que pueda ayudarle a mis hermanos. Al mismo tiempo sé que tú sí nos puedes ayudar. Esa es la razón, Señor, por la que voluntariamente yo me presto a ti para que, si tú quieres, puedas usarme. No hay mayor defensa, no hay mayor protección que tu palabra. Amamos las alabanzas, amamos la oración, pero amamos más tu palabra. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Hermanos amados, aprovechando que están de pie, les ruego que abran sus escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 16. Marta, prende la luz. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor así: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo vamos a leer una vez más. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor bendiga su bendita palabra. Antes de tomar su lugar, ¿por qué no le saluda a su hermano? Pueden tomar sus lugares, preciosos hermanos. Muy buenos días, hermanos amados. Para mí es un honor y un grande privilegio en esta mañana dirigirme a ustedes y mucho más saludarles en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy felices al Señor por sus misericordias, por la vida. La vida es una oportunidad. Siempre les he hablado que perdí a mi padre de una manera súbita. Él llegó a la casa, se echó a dormir y nunca más se levantó. Entonces yo sé que podemos todos irnos a descansar y posible nunca levantarnos.
cuando nuestros ojos se abren, hermanos, es una oportunidad. Una oportunidad para acercarnos a nuestro Creador. Una oportunidad para confesar nuestros pecados. Una oportunidad para enderezar todo lo torcido. Y una oportunidad para hacer lo que sabemos que es correcto. Me siento muy contento. En esta mañana Dios nos sorprende. El año 1983, Dios cambió mi vida. Nosotros congregábamos desde el año 80 hasta el 83 en la punta del Callao. Era para mí motivo de gozo, junto con mi madre y mis hermanos, trasladarnos desde muy temprano a la punta del Callao. Congregamos también en San Luis. Íbamos a donde servían comida, hermanos. El hombre que nos pastoreó durante 3 años era muy laborioso. Predicaba en diversos lugares y nosotros lo acompañábamos. Sucede que el 83, él de voluntad propia dejó por un tiempo el pastorado y nosotros nos vimos en la necesidad de esperar en Dios para que nos lleve a donde Él quería. Jamás nos imaginábamos que íbamos a congregar en Tahuantinsuyo. Allí conocí a mi esposa, allí conocí a Carlos Castro, pero conocí a un hombre al que amo. Su nombre es Teófilo Catalino Rivera Padilla. Y él en esta mañana con Raquel, a quien prácticamente vine a ser, nos honran con su presencia. Quiero pues que le regalemos un aplauso a este hombre y a su hija. Aprendí a caminar de la mano de él. Él me enseñó el arte de vender. Un hombre muy recio, muy duro, pero muy amoroso. Él me soportó desde los 14, casi hasta los 17 años, en que lo acompañaba yo a vender productos naturales de la iglesia adventista. El amor y respeto que siempre he tenido por él jamás ha menguado. Me cuesta ahora hablar, pero estoy agradecido al Señor por él. En esta mañana nos visita Adrián, el hermano menor de nuestra madre hermana Donita, y nosotros le damos la bienvenida junto a su hijo con un aplauso. También está nuestro amado hermano Alarcón y su novia. Para mí es motivo de gozo que ellos hagan un espacio en su agenda para colocar a Dios en el primer lugar. Hay mucha gente que dice que mi apellido es bonito, es Cabarrossi. Pero si yo tuviera que escogerme un apellido, yo me apellidaría Resurrección. Esta mañana nos honra con su presencia el esposo de nuestra madre hermana Silvia, nuestro hermano Resurrección. Vamos a aplaudirle a este varón y a nuestros hermanos. Muy bien, hermanos, esta es una escuela dominical y la razón de ser es para poder compartir con el pueblo del Señor enseñanzas que puedan ayudarnos en nuestro establecimiento en las cosas del Señor. Les decía que me cuesta mucho a mí gatear. Es más fácil correr, es una de mis características, pero debo de aprender a hacerlo y quisiera yo caminar y volver a aprender junto con ustedes. Una de las cosas más importantes que yo considero que se deben de dar en la vida del ser humano es que él deba de tener un fundamento, un principio, una base sólida donde descansar. Dice el hermano Banan que nuestra fe debe de tener un lugar de descanso. No podemos colocar nuestra fe en una iglesia. Está comprobado que todo se viene abajo.
No podemos colocar nuestra confianza en un hombre. La vida es pasajera y todos fallamos. Debemos de buscar algo más sólido, algo permanente, algo inamovible. Y esa es la palabra del Señor. Yo estoy muy interesado en que mis hijos, a quienes amo con todo mi corazón, puedan llegar al real entendimiento de la vida. Tengo 50 años, voy a cumplir 51 por la gracia del Señor, y me pregunto, ¿qué es lo que yo le debo de pedir a Dios todos los días? He llegado a la conclusión que lo que yo debo de pedirle al Señor es que me permita un día ser un hombre de palabra, honrar mis compromisos con Él. Si yo puedo llegar a ser un hombre de palabra, voy a cumplir los votos que un día le di a mi esposa. Voy a cumplir mis votos con mis hijos, con mi familia. Voy a cumplir mis compromisos con la gente. Voy a honrar su palabra. En esta mañana, por dirección de Dios, voy a tratar de continuar con la inspiración que Él me dio el día viernes. Y Él me pidió que hable acerca de los requisitos. Esa es la razón por la cual, buscando una escritura que nos pueda ayudar de fundamento, encuentro esta escritura donde nuestro Dios nos manda. No es una súplica, no es un ruego, es un mandato imperativo. Y Él nos manda a que cumplamos con sus estatutos y ordenanzas. El día viernes les dije que la Biblia es un libro jurídico y que Moisés, aparte de ser un grande general, aparte de ser un grande guerrero, aparte de ser el libertador que Dios usó, fue un grande jurista. A través de este hombre se sustentó la ley. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Entonces, si Moisés estableció la ley, quiere decir que este es un libro jurídico, lleno de ordenanzas, de preceptos y de cláusulas. Y nuestro Dios nos manda que cumplamos estas ordenanzas, estos preceptos con todo nuestro corazón, pero que también lo pongamos por obra. Al tener 3 hijos menores, necesariamente yo tengo que retroceder a la historia de mi vida. Debo de decirles que para yo entender a mis hijos o a la gente, debo de regresar al momento o a la etapa que está viviendo mi hijo o los creyentes. Comprendo ahora que es más fácil que yo baje al nivel de mis hijos a que ellos suban al nivel donde yo estoy. Para poder comprender, para poder entender a una persona, necesariamente tenemos que ponernos en su zapato. Amén, hermanos. Entonces yo dedico estas enseñanzas primeramente a mi esposa y a mis hijos, y segundo, a ustedes, mis hermanos, de los cuales soy su siervo. ¿Qué significa la palabra requisito? La palabra requisito significa condición indispensable para realizar una cosa. Debemos de enseñar a nuestros hijos que en esta tierra hay leyes que la gobiernan. Y estas leyes tienen decretos, tienen ordenanzas, tienen cláusulas y tienen requisitos. Aprendí hace 30 años, paradójicamente a través de Teófilo Rivera Padilla, que el matrimonio se tipifica con un automóvil. El automóvil es el matrimonio, el piloto es el esposo, el copiloto es la esposa y los pasajeros son los hijos. ¿Para qué sirve un automóvil? Para viajar. Y nosotros estamos viajando por la carretera de la vida con un automóvil
que Dios nos dio. Creo firmemente que un hombre jamás debe de subirse a un automóvil sin primero aprender las leyes de tránsito, pero no solamente aprenderlas, sino también respetarlas. Hablé con un ministro de Dios el día miércoles que estuve en la ciudad de Huánuco, y cuando le llamé, él me dijo: siervo de Dios, por si acaso no soy sujeto a infracción, estoy cumpliendo con todo lo que Dios demanda. Y por teléfono le dije: el reporte que tengo de los servicios me indican que no estás viniendo 3 domingos continuos, entonces ahora eres sujeto a la ley. Cuando nosotros salimos por la calle, vemos que hay representantes, hombres, que personifican a la ley. Por ejemplo, aquí está nuestro amado hermano Juan Roberto Verástegui Taxa. Él es un policía en retiro, pero por más de 30 años, él personificó a la ley. Dice la Biblia que el justo huye, el inicuo huye sin que nadie lo persiga. Si yo voy por la calle y mi conciencia está tranquila, yo puedo pasar tranquilamente por el costado de un policía. Pero si mi conciencia me dice que he infraccionado la ley, yo voy a tratar de caminar lo más lejos que puedo de ese representante de la ley. Si yo respeto las ordenanzas, si respeto las leyes, el policía no puede hacerme nada. Pero si infracciono lo establecido, entonces yo entro en el área de la ley y ahora sí soy sujeto a lo que la ley me imponga. Una de las cosas que estamos perdiendo es la siembra de valores en nuestros hijos. A veces le damos ese encargo a las instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación. Ellos van a enseñarle a nuestros hijos algunas cosas, pero no le van a enseñar lo que nosotros, por encargo de Dios, debemos de enseñarles. ¿Y qué debemos de enseñarles? Principios y valores. Amén, hermanos. La palabra requisito significa condición. La palabra condición significa requisito necesario para que se cumpla una cosa. Dios es un Dios de condiciones. Cuando nosotros miramos la Biblia, que es un libro oriental, vamos a mirar que usted no podía acercarse al rey sin respetar algunos requerimientos, algunas exigencias, algunos requisitos o algunas condiciones. Cuando miramos el libro de Esther, aún la esposa del rey necesitaba cumplir con algunas condiciones. Si ella no los cumplía, ella podía ser destituida de su cargo, expulsada del reino o posible perder hasta su propia vida. Nosotros sabemos que Dios es un Dios rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Una de las cosas que aprendí de niño a través de mis hermanos mayores es que Dios no conoce nuestras excusas. La única cosa que Dios conoce es su palabra. Para acercarnos a Dios, debemos de asegurarnos que estamos cumpliendo con las condiciones, con los requisitos, con las exigencias, con los requerimientos que Él demanda. Ciertamente Dios es un Dios de amor y en su amor Él vino a la tierra en la forma de un hombre y nos dejó su palabra. La palabra del Señor es una muestra de amor. Amén, hermanos. Un requisito es un requerimiento, es una exigencia, es una petición forzada. Un requisito es una imposición, un mandato, un requerimiento. Entonces Dios demanda de nosotros que cumplamos con sus decretos, con sus ordenanzas. Por eso es que no podemos amar a Dios si no amamos su palabra. Nosotros debemos alinearnos
con la palabra del Señor para estar en la línea de la bendición. Ahora, ¿por qué estamos aquí en esta mañana? Nuestro amado hermano Branham dice que nosotros vamos a la iglesia para irnos en el rapto. ¿Cuántos saben que un grande arrebatamiento está a punto de acontecer? Cuando conocí el evangelio el año 1978 y cuando Dios me dio el honor de conocer el mensaje el año 1980, yo estaba convencido que el arrebatamiento iba a acontecer ya. Jamás me hubiera imaginado que iba a llegar al año 2019. Eso aún es una enseñanza para mí. Y nos enseña que debemos de vivir como si el Señor viniera hoy día. Pero al mismo tiempo debemos de vivir como si viniera acá 100 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debo de vivir una vida a cuentas con Dios. Si mi padre hubiera sabido eso, si mi padre hubiera sabido que el Señor iba a requerir su vida, ese día él hubiera dejado todo lo que tenía en mente. Si hubiera puesto a cuentas con su conciencia, se hubiera puesto a cuentas con mi madre, a cuentas con nosotros, a cuentas con el prójimo. Pero él pensó que iba a vivir muchos años más. Entonces nosotros debemos de vivir como si el Señor viniera hoy, a cuentas, examinándonos constantemente, colocando nuestra vida, nuestra mente, nuestras intenciones en la palabra del Señor para ver cómo estamos con Dios. Al mismo tiempo debemos proyectarnos. Si están construyendo, sigan construyendo. Si están trabajando, trabajen. Si están planeando casarse, sigan planificando. Pero siempre a cuentas con Dios. Amén, hermanos. Debemos de saber, hermanos preciosos, que la vida está llena de reglas, de requisitos que nosotros debemos de cumplir. Por ejemplo, en nuestro país, para poder sufragar, para poder emitir un voto, debemos de cumplir con el requisito de ser mayores de edad, pero no solo mayores de edad, sino de tener la nacionalidad peruana. Si usted no cumple con ese requisito elemental, no importa cuánto deseo tenga usted, no importa cuántas ganas tenga usted de emitir su voto, no va a poder, por una sencilla razón: no cumple con los requisitos. ¿Por qué estoy hablando esto? Necesariamente en el segundo sermón ustedes lo van a saber. Como ustedes saben, Dios me ha dado el honor de trabajar para Él como un misionero. Jamás en mi vida yo me hubiera imaginado que el Señor me iba a dar tal privilegio. Yo creo con todo mi corazón, más allá de cualquier error que ustedes observen en mi persona, tengo muchos errores. Si usted me mira detenidamente, usted puede llenar su libro de notas con todos mis errores. Pero más allá de eso, yo creo firmemente en la palabra del Señor. Creo con todo mi corazón que Dios ha visitado esta generación y trajo un mensaje. Y creo que ese mensaje que Dios trajo es un salvavidas para los perdidos. Y la única manera de encontrar la salvación es subiéndose a ese salvavidas que Dios nos ha provisto, y es el mensaje de la hora. Creo en el respeto, en la solemnidad, en el honor. Creo en la sinceridad. Creo que no debe de haber nada escondido entre los hijos del Señor. Creo que debemos estar en la disposición de dar la vida los unos por los otros. Yo creo que debemos estar en la capacidad de poner las manos al fuego por nuestros hermanos. La Biblia dice: créele
a tu hermano. Al tener el grande privilegio de desarrollarme en el campo misionero, he sufrido demasiadas decepciones, porque me he dado cuenta que no es como nos habían dicho. Y el caos que se observa en el mundo religioso no es culpa del diablo. Y en esta mañana yo no quiero ser abogado del diablo. Pobre diablo. Pero no soy su abogado. Pero debo de decir que muchos de los estragos que hay en los campos del Señor no son por culpa de Él, sino por hombres que ocupan un lugar para el cual no califican. Y posible no lo saben. Posible ignoran que Dios estableció requisitos para todas las cosas. No es mi trabajo juzgar a la gente. Yo no soy un juez. Un día lo seré. Hoy soy un abogado. Amén. No estoy aquí para decir quién hizo mal o quién lo está haciendo bien. Eso lo juzga Dios y los hombres. Pero tengo una responsabilidad con ustedes, con los hombres y mujeres de Dios que están aquí, con nuestros jóvenes que son nuestro futuro. Y si Dios tarda un día, ellos van a llevar las arcas del evangelio. Para ellos es esta enseñanza y esta es la responsabilidad que tengo en mis manos. Escuché a un hombre de Dios, ustedes saben su nombre, Bernabé García. En el sermón Carta a los Corintios dice: los problemas que hay en el campo misionero no son mi culpa. Son la culpa de hombres que tienen el don, pero que operan desordenadamente. No solo es el don, sino es también estar en orden y colocarse debajo de la autoridad. No sé si me están entendiendo, hermanos. Muy bien. Debemos de saber que vivimos en dos mundos, en dos esferas, la esfera natural y la esfera espiritual. En estas dos esferas hay leyes. Por ejemplo, hay leyes invisibles aquí. Con nuestros ojos no podemos distinguirlas. Si yo agarro estas gafas y las suelto, no va para arriba, viene siempre para abajo. ¿Por qué? Por una ley. La ley de la gravedad. No puedo olerla, no puedo tocarla, no puedo mirarla. Mis 5 sentidos no la comprenden. Pero eso no quiere decir que no exista. Aquí está esa ley. Amén, hermanos. Entonces hay leyes naturales y hay leyes espirituales. Eso es lo que Jesús dijo cuando respondió: ¿de quién es este rostro? Del César. Entonces denle al César lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que a Dios le pertenece. Amén, hermanos. Entonces nosotros no podemos ir por la vida pisoteando las leyes, los requerimientos, las ordenanzas, los estatutos. Todas esas cosas están para respetarlas, para aplicarlas. Y mientras más conozcamos la ley y cómo funciona, nosotros podemos tener mayor beneficio. Amén, hermanos. Hay cosas que están establecidas y se tienen que respetar. Cosas a las cuales no podemos estar pasando por alto. Nuestros hijos y nosotros mismos debemos de entender que hay condiciones que tenemos que respetar y que tenemos que cumplir. Por eso es que en esta mañana, por dirección de Dios, escogí esta escritura.
y la uso como un fundamento para apoyarme y hablar de ella. Por ejemplo, para que una persona contraiga matrimonio, ella debe de cumplir con algunas exigencias, con algunos requerimientos. Debe de ser soltera. Debe de ser soltero. Aún la palabra del Señor establece condiciones cuando habla acerca del matrimonio. Dice, nadie debe de entrar a esto ligeramente, sino sobriamente, reverentemente, aconsejadamente y en el temor de Dios. ¿Por qué vienen los problemas? Porque ignoramos las exigencias que Dios colocó para el matrimonio. Amén, hermanos. Si nosotros no cumplimos con los requerimientos, con las exigencias, con los requisitos, vamos a ser propensos a una descalificación. La palabra descalificar significa desacreditar, deshonrar, retirar, incapacitar, suspender. Qué importante es para mí la definición que le da el diccionario a la palabra descalificar. La palabra descalificar significa también sacar de una competencia a alguien por violar las normas. Las normas son para respetarlas. Y el viernes hablamos que cuando Dios vino a la tierra en la forma de un hombre, Él cumplió con todo lo que la ley exigía. Dice la Biblia que Él fue probado en todo. Él fue probado. Jamás lo pudieron desaprobar. Por eso Él dijo, ¿quién me acusa de pecado? Amén, hermanos. El día viernes vimos a través del mensaje los requisitos y las condiciones para ser aceptados por Dios. Dice el hermano Branham en el mensaje, estén ciertos de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando ponemos a derecho todas las cosas torcidas, cuando hacemos todo lo que sabemos que debemos hacer, entonces llenamos todos los requisitos que Dios demanda. Dios ha establecido requisitos. Y nosotros debemos ser hijos calificados. No solo hijos, pero también hijos calificados. La semana pasada vimos cómo en la cultura del Medio Oriente, cuando un hijo nacía, desde el momento en que él nacía, él era heredero de todo. Sin embargo, dice la Biblia que en nada se diferenciaba del esclavo. Aunque era señor de todo, no había diferencia entre él y el esclavo. El padre buscaba para ese niño tutores y curadores, los mejores que él ponía, y entregaba la vida de su hijo, la colocaba en la mano de esos dos hombres, y esos dos hombres acompañaban el crecimiento del niño, lo acompañaban en la infancia, lo acompañaban en la pubertad, lo acompañaban en la juventud hasta la madurez. Durante todo ese tiempo, el padre estaba al tanto de los progresos o del fracaso de ese niño. Y aunque era su hijo, aunque tenía su sangre, no había diferencia entre él y los siervos de la casa. Amén, hermanos. Si usted va a postular a un trabajo, usted tiene que cumplir con los requerimientos. Una empresa exigente jamás obviará el cumplimiento de un requerimiento. Amén, hermanos. ¿Será diferente en las cosas del Señor? ¿Dios será exigente? ¿Tendrá Dios exigencias? ¿Tendrá Dios requerimientos?
déjeme decirle, hermanos, sí, nuestro Dios es exigente. Por ejemplo, voy a enumerar algunas exigencias de Dios. Por ejemplo, Él dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es eso? Una exigencia, un requisito indispensable. Por tal razón, nosotros debemos estar constantemente pidiéndole fe a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Fe no es una emoción. Fe no es decir yo creo. Fe es revelación. ¿Qué es revelación? Convencimiento. ¿Qué es revelación? Seguridad. Y esa seguridad solo viene a través del oír de la palabra del Señor. Usted solo puede tener revelación escuchando la palabra del Señor. Amén, hermanos. El que no ama no conoce a Dios. ¿Qué es eso? Una exigencia, un requerimiento, una cláusula que Dios no puede obviar. Ahora hay una cosa que el diablo no sabe hacer. El diablo no sabe amar. Amén, hermanos. Dios no sabe mentir. El diablo no soporta el amor. El diablo puede resistir un gran sermón. Es más, no hay predicador en la tierra que se pueda parar de tú a tú con el diablo. No hay. Se le puso tú a Dios. Dice la Biblia, ¿crees que Dios es uno? Sí, bien lo haces porque el diablo también cree. El diablo es un creyente. Amén, hermanos. El que no ama no conoce a Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios si no amas? Porque Dios es amor. Obediencia quiero y no sacrificio. Dice la Biblia, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Amén, hermanos. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Esa es la razón por la cual Jesús, cuando empezó a predicar, comenzó con la enseñanza del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una enseñanza. Si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo. Él dijo, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y quién es Jesús? La palabra hecha carne. Entonces, para entender el lenguaje de Dios, se necesita nacer otra vez. Es algo que no podemos saltar. Nuestro amado hermano Johan nos dijo hace 10 días que Dios es un Dios de procesos. Nos dijo que Dios no se salta a los procesos. Nos dijo que Dios respeta todos los procesos. Ahora, Dios jamás nos va a pedir algo que Él primero no lo haya hecho. Amén, hermanos. Todo lo que Dios nos pide, Él ya lo probó. Amén, hermanos. Muy bien. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay otra manera de recibir el don del Espíritu Santo sino cumpliendo con este mandamiento que Jesús estableció. Amén, hermanos. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén o no amén.
Usted no puede ser salvo si no cree. ¿Qué es creer? Creer es aceptar una cosa como cierta. Creer también es actuar. Debemos de tener equilibrio entre lo que decimos y hacemos. En Mateo capítulo 23 Jesús dice: cuando oigan a los escribas y a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen, porque dicen y no hacen, y colocan cargas pesadas sobre la gente que ellos ni con un dedo quieren mover. Los fariseos intelectualmente creían, pero su vida decía que no creían, porque ellos decían pero no hacían. Debe de haber equilibrio entre lo que hablamos y lo que decimos. Amén. Dice: el sermón más grande que un hombre le puede dar a otro hombre no es de palabras. La enseñanza más grande que una madre puede transmitir a sus hijos no es de palabras, es con el ejemplo. Amén, hermanos. Cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, capítulo 6, vamos a ver que la iglesia de Dios empezó a crecer. Y a medida que la iglesia crecía, crecían los problemas comunes, crecían las necesidades. Y entonces los apóstoles ya no solamente se encargaban de traer la palabra, sino también de limpiar la iglesia, de administrar los compañerismos, de interceder en los problemas caseros. Entonces Pedro dijo: estamos apuntando mal, porque nosotros debemos dedicarnos exclusivamente a la palabra, pero le estamos robando el tiempo a la palabra porque tenemos que atender las cosas comunes del pueblo. Hermano Jorge, se me logró la cocina. Hermano Jorge, no hay agua. Hermano Jorge, necesitamos sillas. Entonces, ¿qué dijo? Dios inspiró y dijo: busquemos a hombres calificados para que puedan hacer este trabajo. Los 7 requisitos mínimos para servir al Señor en una iglesia. Cuando se buscó servidores públicos para ayudar en la iglesia, estos debían de tener o llenar algunos pequeños requisitos. Su trabajo de ellos era atender las necesidades de la gente. Era de resolver sus problemas. Era de hacer que se sientan cómodos en la asamblea. Era de repartir equitativamente los recursos de la iglesia para que no haya hambre. No era de traer la palabra del Señor. Para eso estaba Pedro y los demás. Pero aunque ellos tenían la tarea de atender las cosas comunes, dice la Biblia que buscaron hombres con las siguientes características. Y mejor lo leo. Aquí lo tengo apuntado, pero voy a leer. Vamos a Hechos 6. Ya estamos cerrando la escuela dominical. Voy a leer a partir del verso 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas? Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugó el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenás, y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros en el pueblo. Entonces voy a enumerar cuáles eran los requisitos que tuvieron que llenar esos servidores, esos diáconos. Y estos eran los requisitos. Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, llenos de sabiduría. Número 4, llenos de fe. Número 5, lleno de gracia. Número 6, lleno de poder. Y número 7, lleno de potencia. A veces pensamos que solo el predicador debe de llenar el requisito de estar lleno del Espíritu Santo. Sí, ningún hombre que no haya tenido una experiencia personal con Jesucristo y que no haya sido bautizado por su Espíritu debe de pararse detrás de este púlpito. ¿Amén o no amén, hermanos? No es mi palabra. Es la palabra del Señor. Pero como hemos obviado estos requisitos, nos creemos más buenos que Dios. Yo no puedo ser más bueno que Dios. El hombre más bueno que pisó la tierra fue Jesús. Y cuando Él tuvo que poner las cosas en orden, no le tembló la mano. Pero resulta que ahora nosotros, predicadores, corazones de gallina, queremos ignorar los requisitos que la palabra del Señor establece. ¿Y qué es lo que tenemos detrás del púlpito? Predicadores mentirosos, predicadores pendencieros, predicadores ávaros, predicadores amantes de sí mismos más que de la palabra del Señor. ¿Y de quién es la culpa? Del hombre que no tiene el espinazo de varón para pararse por lo que la palabra del Señor establece. Cuando se trató de escoger hombres para servir a los santos, estos tenían que cumplir con ciertos requerimientos. Amén, hermanos. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de fe, llenos de poder, llenos de potencia. Entonces eso aseguraba el correcto crecimiento de la iglesia del Señor. Si tenemos hombres que no tienen sabiduría, ¿cómo podrán pararse en medio de un conflicto? Un hombre de Dios debe de ser imparcial. Un hombre de Dios no puede emitir una opinión sin escuchar los dos lados o las dos caras de la moneda. Un hombre de Dios debe de tener revelación. Debe de estar cimentado en la palabra del Señor. Debe de estar lleno de gracia, porque el amor y la gracia son gemelas. Si usted tiene amor, usted tiene gracia. ¿Qué es gracia? Mirar a los demás
como Dios nos mira a nosotros. Amén, hermanos. Llenos de poder. ¿Qué es poder? Virtud. ¿Cómo me puede bendecir Dios si no estoy cumpliendo con sus decretos y ordenanzas? ¿Cómo le puedo pedir algo a Dios si yo mismo estoy irrespetando lo que Él nos dio como un salvavidas? Hermanos, nuestro salvavidas es la palabra del Señor. Dice la Escritura que estamos viviendo en días semejantes a los días de Noé. ¿Qué había en los días de Noé? Un profeta. ¿Qué había en los días de Noé? Un mensaje. ¿Qué había en los días de Noé? Un arca. Y no es diferente. Hoy tenemos un arca. Esa arca no es esta iglesia. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo hasta la saciedad. Usted puede ser miembro de esta congregación y no hacer el rapto. Usted puede ser miembro de esta iglesia y no ser salvo. Para ser salvos, para irnos en el rapto, tenemos que entrar en el arca que Dios ha provisto. ¿Y cuál es el arca? El mensaje de la hora. No estamos viviendo en los días de Noé, sino deberíamos predicar lo que Noé predicó. No estamos viviendo en los días de Moisés, sino deberíamos hablar acerca del Éxodo. No estamos viviendo en los días de Juan el Bautista. Estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. Dios visitó la tierra hoy en nuestro siglo y trajo un mensaje. Y ese mensaje es el vestido que la novia va a usar. ¿Quién es la novia? La novia es una iglesia. Esa iglesia no es de 4 paredes. La iglesia de Dios es un individuo. La iglesia de Dios es usted. La iglesia de Dios soy yo. Nosotros somos el tabernáculo donde Dios quiere vivir. No podemos pedirle a Dios algo si estamos menospreciando su palabra. No podemos pedirle algo a Dios si estamos yendo en contra de sus requisitos. Voy a leer nuevamente y con esto oramos. Un requisito es un requerimiento. Si usted quiere acercarse a Dios, tiene que cumplir con las exigencias, con el requerimiento que Dios nos dio. Amén, hermanos. Estaba platicando que cuando Dios nos ve, hermanos, Dios tiene deseos de consumirnos y matarnos. Pero dice que cuando nosotros nos colocamos debajo de la sangre de Cristo, Dios no ve nuestros pecados. No importa cuánto yo me rinda, no importa cuánto haga, no importa cuánto predique, no importa cuánto me niegue a mí mismo. Eso no es suficiente para aplacar la ira de Dios. Lo único que aplaca la ira de Dios es la sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Y esa sangre no ha perdido su poder. Es tan eficaz como lo fue hace 2000 años. Cuando el creyente falla, ¿fallamos o no fallamos? Fallamos. Yo fallo, ustedes fallan. Los hombres de Dios fallaron. Amén, hermanos. No hay obra en nosotros que pueda evitar los juicios de Dios. Y dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí es por obras. Pero no nuestras obras, sino las obras de Jesucristo. Su sangre preciosa
Entonces, cuando yo veo la sangre, me coloco debajo de ella. ¿Y qué más hago? Confieso mis pecados. Y dice el hermano Branham, no importa cuál sea su pecado. No importa. Ponga a Jesucristo entre Dios y su pecado. Entonces, cuando nosotros confesamos, Dios nos perdona, porque estamos aplicando su sangre preciosa. Amén, hermanos. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando ponemos a derecho todas las cosas torcidas. ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Después de un examen. Nos examinamos, nos probamos, nos pesamos a nosotros mismos. Y cuando vemos lo chueco, lo enderezamos. Dice la Biblia, no seas vencido por el mal. Vence con el bien al mal. ¿Hiciste mal? Todos hacemos mal. Pero no sean vencidos por el mal. Vamos a vencer al bien con el mal. ¿Amén o no amén? Vamos a vencer al mal con el bien. Esa es la manera de vencer. Si fallamos a alguien, confesamos. Si robamos a nuestro hermano, confesamos y recompensamos. Si maltratamos a nuestra esposa, les pedimos perdón. Si abusamos de nuestros hijos con violencia, les pedimos perdón. Si hemos sido indiferentes los unos a los otros, perdón. Vamos a enderezar lo chueco. Amén, hermanos. Y cuando hacemos todo lo que sabemos que debemos hacer, entonces llenamos todos los requisitos que Dios demanda. La palabra demandar significa exigencia. Es un mandato imperativo. No hay negociación. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Bondadoso Señor, te doy las gracias por el privilegio de esta escuela dominical. Te ruego, por favor, que coloques tu palabra en el corazón y en la mente de tus hijos, de acuerdo a la necesidad de todos. En tu nombre precioso, Señor, yo te entrego esta escuela dominical. Gracias por los hombres y mujeres que tú has traído en esta mañana. Gracias por ayudarme a vocear tu divina palabra. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Dios los bendiga, hermanos.